vaticinio futbolero y un análisis más en esta ocasión del concurso 2329 que tiene una bolsa acumulada de 9 millones amigos. Esta quiniela lo podemos meter hasta el viernes 17 de abril antes de las 21 horas hora del centro del país. Bien, pues bien amigos, iniciemos. Los invito a que se quieran ver el video ya que compartiré datos y estadísticas que les serán de utilidad como guía para llenar de quinielas. En la casilla número 1 tenemos partido Liga MX, Monterrey contra el equipo de Pachuca. El favorito es el equipo de Monterrey con una cuota de más 105. Esto representa un 48% de probabilidad que el equipo de Monterrey gane el partido. En la tabla de posiciones, el Pachuca ocupa el lugar 3 con 28 puntos, mientras que Monterrey ocupa el lugar 13 con 15 puntos, prácticamente ya fuera de la liguilla. Solamente necesitaría un milagro para que pudiera clasificar, tiene que ganar y esperar resultados. Como local, el equipo de Monterrey tiene solo 7 puntos, 2 victorias, un empate y 4 derrotas como local. Mientras que como visitante, el equipo de Pachuca tiene 8 puntos, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Parejo como visitante. Bien, Monterrey no ha ganado en sus últimos 6 partidos, tiene 4 derrotas y 2 empates. La verdad que un verdadero fracaso lo de Monterrey. Mientras que el equipo de Pachuca en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias y 2 empates. En los últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias de Monterrey y 3 victorias de Pachuca. Bien amigos, el equipo de Monterrey es la decepción del torneo. Ya hablar con el equipo que tiene el dinero que gastan. No puede ser posible que no hayan clasificado a la liguilla, mientras que Pachuca está clasificado prácticamente a la liguilla, solo tenía que mejorar su lugar en la posición de la tabla. Pero aún así yo voy a ir con Monterrey, voy a seguir terco con el equipo de Monterrey. Más allá de que puedan ganar por la calidad, yo creo que ya por dignidad deberían ganar ese partido en casa. Creo que será el último ese torneo. Casillero número 2, Santos Laguna contra Atlas. El favorito es el equipo de Santos Laguna con una cuota de más 140. Esto representa el 41% de probabilidad que el equipo de Santos gane el partido. En la tabla de posiciones, el Atlas ocupa el lugar 8 con 19 puntos, rozando la clasificación a la liguilla, mientras que el Santos Laguna es el peor equipo del torneo con 9 puntos. En casa, el equipo de Santos tiene 5 puntos, una sola victoria, 2 empates y 3 derrotas como local. Mientras que como visitante, el equipo de Atlas igual solo tiene 4 puntos, una victoria, un empate y 4 derrotas. Igual le va muy mal como visitante. En sus últimos 5 partidos, el equipo de Santos tiene 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Por su parte, el equipo de Atlas en sus últimos 5 partidos tiene 3 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria de Santos, 2 empates por 2 victorias del equipo del Atlas. Bien amigos, estos equipos, el Atlas ocupa el lugar 8, mientras que Santos Laguna es el peor equipo del torneo, pero como vienen actualmente, el Santos Laguna viene relativamente un poco mejor que el Atlas. El Atlas no ha podido ganar en sus últimos 5 partidos. Pero bueno, yo aquí voy a ir con empate. Yo creo que vienen parejos, más o menos. Casillero número 3, Liga de Expansión MX, Tampico contra el equipo de Morelia. El favorito es el equipo de Tampico con una cuota de menos 118. Eso representa un 54% de probabilidad que el equipo de Tampico gane el partido. En la tabla de posiciones, Morelia ocupa el lugar 2 con 23 puntos, mientras que Tampico el lugar 10 con 18 puntos. En sus últimos 5 partidos, el equipo de Tampico tiene 2 victorias y 3 empates. Por su parte, el equipo de Morelia en sus últimos 5 partidos viene de 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria de Tampico, 2 empates por 2 victorias del Morelia. Bien amigos, ese cascallero voy a ir con un doble. En primera opción, un empate. Segunda opción, que gane el equipo de Morelia. Bien amigos, si les gusta el video, los invito a que se suscriban al canal y le den like al video. Casillero número 4, Liga Premier de Inglaterra, Chelsea contra el Manchester United. El favorito es el equipo de Chelsea con una cuota de más 128. Esto representa un 43% de probabilidad que el equipo de Chelsea gane el partido. En la tabla de posiciones, el equipo de Manchester City ocupa el lugar 3 con 55 puntos, mientras que el Chelsea ocupa el lugar 6 con 48 puntos. Como local, el equipo de Chelsea tiene 23 puntos, 6 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Por su parte, como visitante, el equipo de Manchester United tiene 22 puntos, 5 victorias, 7 empates y 4 derrotas.
En sus últimos 5 partidos, el equipo de Chelsea solo tiene una victoria y 4 derrotas. Por su parte, el equipo del Manchester United en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias del Chelsea, un empate por 2 victorias del Manchester United. Bien amigos, en este partido viene mejor el Manchester United, pero yo me voy a ir aquí con la localidad del Chelsea. Creo ya va a salir de su mala racha en ese partido. Casillero número 5, otro partidazo de la Liga Premier de Inglaterra, Manchester City contra el Arsenal, el primero y el segundo lugar de la tabla general. El favorito es el equipo de Manchester City con una cuota de menos 118. Esto representa el 54% de probabilidad que el equipo de Manchester City gane el partido. En la tabla de posiciones, el Arsenal es el primer lugar de la tabla con 70 puntos, mientras que el Manchester City el segundo lugar con 64 puntos, diferencia de 6 puntos. Como local, el equipo del Manchester City tiene 36 puntos, producto de 11 victorias, 3 empates y una sola derrota como local. Mientras que como visitante, el Arsenal tiene 32 puntos, 9 victorias, 5 empates y 2 derrotas como visitante. En sus últimos 5 partidos, el Manchester City tiene 3 victorias, un empate y una derrota. La derrota la tuvo contra el Real Madrid en la Champions League. Mi equipo de Arsenal en sus últimos 5 partidos tiene una sola victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria del Manchester City, 3 empates y una victoria del Arsenal. Bien amigos, este partido es importantísimo para el Manchester City si quiere aspirar a ganar el título, ya que le llevan 6 puntos por el Arsenal. De ganarles acortaría la distancia, pero si el Arsenal le gana se alejaría por 9 puntos. Por lo cual en ese partido le voy a ir al Manchester City por la obligación de ganar. Además que quedado fuera de la Champions, solo le queda ganar la Liga Premier. Casillero número 6, Liga Italiana, Lecce contra la Fiorentina. El favorito es el equipo de la Fiorentina con una cuota de más 121. Esto representa el 45% de probabilidad que el equipo de la Fiorentina gane el partido. En la tabla de posiciones, la Fiorentina ocupa el lugar 15 con 35 puntos, mientras que el Lecce ocupa el lugar 18 con 27 puntos. Como local, el equipo del Lecce tiene 16 puntos, 4 victorias, 4 empates y 8 derrotas como local. Mientras que como visitante, el equipo de la Fiorentina tiene 17 puntos, 4 victorias, 5 empates y 7 derrotas como visita. En sus últimos 5 partidos, el equipo de Lecce tiene una victoria y 4 derrotas de manera consecutiva. Por su parte, la Fiorentina en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias, un empate y una derrota. En los últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias de Lecce, un empate por 2 victorias de la Fiorentina. Bien, ese es un partido muy importante para los equipos que están en la parte baja de la tabla. El Lecce está por el momento en la zona de descenso, mientras que la Fiorentina de perder igual se acercaría a esa zona. El Lecce es un equipo que normalmente baja y sube de la Serie A. Es uno de los equipos que normalmente hace un año en el torneo de la primera división y después descienden. La Fiorentina es un equipo que se mantiene constante en la Serie A. Me voy a ir con la Fiorentina por sobrevivencia a la primera. Casillero número 7, Liga Francesa, Estrasburgo contra Rennes. El favorito del equipo de Estrasburgo con una cuota de más 155. Esto representa el 39% de probabilidad que el equipo de Estrasburgo gane el partido. En la tabla de posiciones, el Rennes ocupa el lugar 6 con 50 puntos, mientras que el Estrasburgo el lugar 8 con 43 puntos. Como local, el equipo del Estrasburgo tiene 27 puntos, producto de 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas como local. Mientras que como visitante, el equipo del Rennes tiene 22 puntos, 6 victorias, 4 empates y 4 derrotas. En sus últimos 5 partidos, el equipo de Estrasburgo tiene 2 victorias, 2 empates y una derrota. Por su parte, el Rennes en sus últimos 5 partidos viene de 3 victorias, un empate y una derrota. En los últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias del Estrasburgo, un empate por 2 victorias del Rennes. Bien amigos, es un partido relativamente parejo entre estos dos equipos. El Rennes viene un poquito mejor, pero aquí yo voy a ir con la victoria del Estrasburgo. Casillero número 8, partido del Z Almar contra el Nijmegen. Bien, este partido es final de Copa, de la Copa de Holanda.
El favorito es el equipo de Nijmegen con una cuota de más 160. Eso representa el 38% de probabilidad que el equipo de Nijmegen gane el partido. En sus últimos 5 partidos, el AZ Alkmaar tiene 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el equipo de Nijmegen en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias y 3 empates. En los últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias del AZ Alkmaar, un empate y 2 victorias del Nijmegen. Bien amigos, tratando de una final y que el partido va a ser muy apretado, yo aquí me voy a ir con un empate. Casino número 9, partido en Liga de Portugal, Sporting de Lisboa contra el Benfica. El favorito es el equipo del Sporting de Lisboa con una cuota de más 115. Eso representa el 46% de probabilidad que el equipo de Sporting de Lisboa gane el partido. En la tabla de posiciones, el Sporting de Lisboa ocupa el lugar 2 con 71 puntos, mientras que el Benfica el lugar 3 con 69 puntos. Como local, el equipo del Sporting tiene 34 puntos, 11 victorias, un empate y una sola derrota. Es que como visitante, el equipo de Benfica tiene 34 puntos, producto de 10 victorias, 4 empates y no ha perdido como visitante en lo que va del torneo. En sus últimos 5 partidos, el Sporting tiene 3 victorias, un empate y una derrota. Por su parte, el Benfica en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias y 2 empates. En los últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria del Sporting, 3 empates y una victoria del equipo de Benfica. Bien amigos, ambos equipos quieren darle alcance al equipo del Porto. El Benfica, como vimos, no ha perdido como visitante. De igual manera no ha perdido en sus últimos 5 partidos. Yo aquí me voy a ir a que ya se rompe la racha y pierde el Benfica. Voy con Lisboa. Casero número 10, partido de la Liga Brasileña. Vasco da Gama contra el Sao Paulo. El favorito del equipo de Vasco da Gama con una cuota de más 135. Esto equivale al 42% de probabilidad que el equipo del Vasco gane el partido. En la tabla de posiciones, el Sao Paulo ocupa el lugar 3 con 20 puntos, mientras que el Vasco da Gama el lugar 13 con 13 puntos. Como local, el Vasco da Gama tiene 10 puntos, 3 victorias, un empate y 2 derrotas, mientras que como visitante, el Sao Paulo tiene 8 puntos, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el equipo de Sao Paulo en sus últimos 5 partidos tiene 3 victorias, un empate y una derrota. En los últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias del Vasco da Gama, un empate y 2 victorias del Sao Paulo. Casillero número 10, me voy a ir con la visita, con el Sao Paulo. Casillero número 11, Liga de Grecia, clásico Panathinaikos contra Olympiacos. El favorito del equipo de Olympiacos con una cuota de menos 108. Esto representa el 51% de probabilidad que el equipo de Olympiacos gane el partido. En los últimos 5 partidos el Panathinaikos tiene 2 victorias, 2 empates y una derrota. Por su parte, el equipo de Olympiacos en sus últimos 5 partidos tiene 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 partidos entre ellos hay una victoria del Panathinaikos, un empate por 3 victorias del Olympiacos. En los últimos 2 enfrentamientos entre ellos, el Olympiacos no le ha podido ganar al Panathinaikos. Yo aquí me voy a ir con el Olympiacos, que ya le vuelve a ganar. Casillero número 12, partido de la Liga de Bélgica, Unión contra Brujas. Casillero número 14, partido de la Liga Argentina, el clásico River Plate contra Boca Juniors. El favorito es el River con una cuota de más 115. Esto equivale al 46% de probabilidad que el equipo de River gane el partido. El Boca Juniors ocupa el lugar 4 del grupo A con 21 puntos, mientras que el River el segundo lugar del grupo B con 26 puntos. Como local, el River tiene 4 victorias y una derrota, mientras que como visitante el Boca Juniors tiene 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En sus últimos 5 partidos el River tiene 4 victorias y un empate. Por su parte, Boca Juniors viene igual de 4 victorias y un empate. En los últimos 5 partidos entre ellos hay 2 victorias de River Plate, un empate y 2 victorias de Boca Juniors. Bien amigos, este es un partido de un clásico y este se va a jugar a muerte como juegan los argentinos. Aquí yo voy a ir con Boca Juniors, con la sorpresa que gana, ya que puede pasar cualquier cosa. Bien amigos, así jugaré mi quiniela, les deseo éxito a todos ustedes.